Mis amigos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un vuelo absolutamente extraordinario, el vuelo de Air Canada 624. Y vamos a ver cómo a veces una mala comprensión de un concepto, de una palabra, puede llegar a contaminar los conocimientos de los pilotos, la documentación que reciben, la formación que reciben y luego causar algún día un desastre. Entonces, estamos a 25 de marzo de 2015 y tenemos este vuelo de un Airbus A320 que va a conectar Toronto con Halifax. Hay 138 personas a bordo y nuestro avión va a hacer su vuelo de la manera más normal del mundo hasta el momento de la aproximación. Entonces, la aproximación a Halifax va a ser alrededor de las 12:30 de la noche, así que es de noche. Tenemos bastantes elementos ese día. Hay una tormenta de nieve. No es la peor tormenta, no es la tormenta del siglo, pero aún así hay una tormenta de nieve, hay nubes, precipitaciones, así que eso va a reducir bastante la visibilidad y además es de noche. Entonces, nuestra tripulación tiene autorización para aproximarse a la pista 05 y esta no tenía ILS, no tenía un sistema completo de guía por instrumentos, pero lo que sí tenía era un localizador. Entonces, estamos aquí en la pista 05 y tenemos una aproximación tipo localizador. DME. Entonces, el localizador es la parte, si quieres, de navegación lateral del ILS. Si quieres, perdón por usar una terminología de Boeing en un video que habla de Airbus, pero la navegación lateral es lo que permite encontrar el eje de la pista, así que el localizador permite encontrarlo. El DME es lo que permite tener la distancia con respecto a la pista, así que eso está genial. Pero por otro lado, no tenemos guía vertical aquí, en el plano vertical, ¿ves? En el plano vertical no tenemos guía. Mientras que en un ILS completo tenemos lo que se llama el glide slope, que también permite, es otro haz de radio, que permite saber o materializar la pendiente de descenso, lo que permite que el avión siempre se mantenga en la pendiente correcta. Entonces, lo que van a hacer nuestros pilotos, siguiendo lo que llamamos los SOP, o sea, los procedimientos operativos estándar de la compañía, es esto. Van a usar un modo FPA. Eso significa me caí en mi pluma, no importa. Entonces, mira, aquí tenemos nuestra pista, ¿ok? Esta es la pista 05 y ellos están aquí. Calcula que necesitan más o menos, en términos generales, tomando en cuenta todos los parámetros del día, calcula que necesitan un plan de descenso a partir de aquí. De 3, 3.5, 3.5, entonces lo que van a hacer, entonces este plan, él dice, es 3, 3.5. Donc. Entonces lo que van a hacer es poner el piloto automático en un modo que va a mostrar un pajarito, es el modo FPA. Y de hecho a este modo le das 3. 3.5 grados, le pones menos 3, 3.5 grados porque aquí va en descenso, ¿ok? Y luego lo que va a hacer es asegurarse de que el vector de velocidad del avión, bueno, va a tener un ángulo de 3.5 grados por debajo del horizonte. Eso significa, si tomo el horizonte está aquí, el horizonte está aquí. Bueno, los 3.5 grados están aquí, ¿ok? Esta visión rápida, simplista, tiene un gran defecto, Así es como se describía en los procedimientos estándar de la compañía, así es como se les explicaba a los pilotos, pero no es así como Airbus la diseñó, ni como estaba en los manuales del aparato. Entonces, hubo, si quieres, como decimos a veces, lost in translation. Eso significa que se perdió durante la traducción, aquí más bien durante la transcripción. Cuando se quiso partir de la documentación de Airbus y crear una documentación para la compañía, nos equivocamos. Eso es, nos equivocamos en algún punto. Porque eso está mal, esa visión es incorrecta, te lo digo. Lo que entendíamos, lo que habíamos entendido cuando elaboramos entonces esos procedimientos, es que si tomo ese punto y pongo menos 3, 3.5, es como si el avión fuera a definir un plan de descenso de 3, 3.5 grados y lo siguiera. Así es como se entendía. Pero en realidad no es así. En realidad esto es lo que va a hacer. En realidad el Airbus va a seguir. Un plan de 3 va a intentar todo el tiempo mantener menos 3, 3.5 grados en cada instante, pero sin memoria. No hay memoria de lo que pasó antes. No existe eso, no va a materializar nada en el espacio. Simplemente va a intentar mantener 3 o 3.5 grados en cada momento, sin considerar los momentos anteriores o siguientes. Aquí está la diferencia.
Imagina, entonces lo imaginábamos, así que los pilotos lo imaginaban como una especie de ILS para pobres. Por supuesto, nunca pensaron que fuera tan preciso como un ILS ni nada de eso, pero al mismo tiempo pensaron que eso era lo que iba a hacer. En realidad, te doy un ejemplo muy simple. Supongamos esto solo temporalmente. Imaginemos temporalmente que esto es un ILS, que es un plan de descenso de un ILS y que el piloto automático está acoplado a ese plan. Entonces el piloto automático se acopla a ese plan. Este es mi avión. Supongamos que, por ejemplo, hay una ráfaga de viento o una turbulencia que lleva el avión por debajo del plan de descenso. ¿Qué va a hacer el avión? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Va a retomar el plan de descenso? Imaginemos que después el viento cambia de dirección o hay otra ráfaga que lo eleva por encima del plan de descenso. ¿Qué va a hacer? Va a regresar al plan de descenso. ¿Ves? Entonces, todo el tiempo, cuando estamos, por ejemplo, en un ILS, con guiado ILS, siempre va a querer mantener ese plan que está materializado en el espacio. El plan de descenso de un ILS es fijo, está ahí, lo puedes dibujar, está ahí. Y el avión se va a mantener sobre él. Eso no es cierto. Entonces aquí esto es lo que va a pasar. Te voy a mostrar en rojo lo que hizo el avión. Entonces empieza ahí. Supongamos que hay una pequeña ráfaga de viento que lo empuja más abajo del plan de descenso previsto. Y entonces, ¿qué va a hacer? De inmediato va a recuperar 3.5 grados. De inmediato va a decir, ups, aquí descendí demasiado bajo. Acelera, devuélveme esos 3.5. Entonces va menos con 3.5. Ok, súper. Va a estabilizarse un tiempo. Después, digamos 20 segundos, 30 segundos más tarde, hay otra turbulencia o el viento cambia de dirección o algo así y va a descender, va a haber un golpe un poco más abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Digamos que va a perder 10 metros. Uy, vamos a decir, uy, ahí va demasiado bajo. Voy a recuperar, voy a poner 3.5. Y entonces lo que vas a hacer siempre va a seguir un camino que es paralelo a ese plano, pero que siempre será que va a variar dependiendo de los elementos, que va a variar dependiendo del viento, de las turbulencias y todo eso. Lo que hace que veas que no estamos siguiendo para nada ese plano, cada vez estamos siguiendo pequeños tramos de menos 3.5 grados, pero que pueden encontrarse más o menos en cualquier lugar. Hay un solo caso, hay un caso único donde esto y esto es lo mismo. Lo que está en rojo y lo que está en negro es, imagina, no hay viento. Un día llegamos, no hay viento en absoluto, no hay turbulencia, no hay nada. Entonces, efectivamente, sí, en ese caso ponemos menos 3.5 y va a seguir ese camino siempre y cuando nadie venga a perturbarlo. Pero si llega a haber una perturbación hacia arriba o hacia abajo, nunca va a querer volver al plano, solo va a corregir. Ok. Eso fue un mega error que estaba en los SOP de Air Canada. Así que un error puede pasar. Ok. Ahora, en aviación siempre tratamos de tener un sistema que sea tolerante a los errores. Tolerante a los errores, ¿qué significa eso? Tolerante a los errores significa que mi sistema, bueno, no hay dentro de él un solo paso entre el error y la catástrofe. Eso significa que si alguna vez hay un problema, algún error, más adelante tenemos elementos que permiten detectarlo, que permiten corregirlo. Así es. Si tomas la aproximación publicada para la 05 en logDMI por GPZ, pues lo que había es una pequeña tabla. Hay una pequeña tabla como esta. Y esta tabla dice, te va a dar distancia, altitud. Entonces, vas a tener la distancia, digamos 8, 5, 3, y luego la altitud que te vamos a dar, unas altitudes. ¿Eso permite hacer qué? Permite a los pilotos tener eso a la vista y luego verificar regularmente, a intervalos regulares, que están exactamente donde deben estar, que no están ni demasiado alto ni demasiado bajo. Eso significa, mira, ellos descienden y verifican. Atención, mira, 10 DMI, 5.0 perfecto, miro el altímetro y veo. ¿Estoy demasiado alto, demasiado bajo o estoy justo en el punto? Si hubieran hecho esta verificación, efectivamente habrían notado que su aparato sistemáticamente en cada punto de verificación estaba desviándose más bajo que el plan de descenso. Pero esto es lo que decían los SOP de Air Canada, y es ahí donde todo se vuelve completamente loco. Decían que cuando se usa este tipo de aproximación, cuando se usa el modo FPA del Airbus, cuando se usa ese modo, no es necesario verificar eso. No sé por qué a alguien se le ocurriría, ¿verdad?, decir que no hay necesidad de verificar. Estamos en una aproximación sin visibilidad, ¿ok? Estamos en una aproximación no precisa, no tenemos guía porque no tenemos guía vertical. ¿Y qué hacemos? Decimos, ¿saben qué, chicos? No hagan la verificación, por favor. ¿Por qué a alguien se le ocurriría eso? En todo caso, los pilotos respetaron las instrucciones de la compañía y no hicieron la verificación.
Lo que va a pasar es que ellos continúan descendiendo. En algún momento hay luces de la ciudad que probablemente van a confundir con las luces de aproximación porque esperan que la aeronave aparezca bien alineada con la pista, tanto en el plano vertical como en el horizontal. Entonces, están seguros de que todo está en orden, ¿eh? Que en el nav todo está en orden. Entonces, ¿qué van a hacer? De repente van a ver luz. Y esos no eran las luces de la pista, esas eran las luces de la ciudad, las luces culturales, como dicen en Canadá. En todo caso, ven esas luces culturales y dicen, ok, continúa, está bien. Él continúa, pasa por debajo de la MDA, eso significa que pasa por debajo de la altitud mínima de descenso. A partir de esa altitud deben haber visto la pista. Y de hecho, la pista no estaba ahí, estaba más lejos. Y lo que va a pasar es que en un momento dado se dan cuenta de que están demasiado bajos. Se dan cuenta de que pasaron por debajo del plan de descenso, que los engañaron. Toman las palancas de potencia, las empujan completamente para hacer un motor y al aire levantan el avión y en ese momento golpean brutalmente. Entonces el aparato va a golpear. Entonces lo que va a hacer es venir a golpear aquí, ¿ves? Así que aquí va a venir a golpear. Estamos más o menos a 250 metros antes de la pista. También van a golpear los cables eléctricos, todo eso, pero tuvieron suerte porque podríamos haber tenido un hangar o podríamos haber tenido rocas o cualquier cosa, ¿ves? Así que realmente tuvieron mucha suerte. Golpea aquí, después rebota varias veces, bang, 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 así. Y luego termina en la pista, ¿ves? Termina aquí en la pista, completamente destrozado. Hay un reactor que fue arrancado, que fue encontrado un poco más lejos. Entonces, con un motor desprendido, el aparato está completamente destrozado, pero te das cuenta, son sólidos de todos modos los aparatos, los aviones, porque la gente tiene miedo durante las turbulencias y todo eso. Pero francamente, y además de las turbulencias, honestamente, cuando estás en vuelo, en altitud, son turbulencias que ocurren en aire enrarecido, no hay mucho aire. Entonces, es cierto que se sacude, que golpea, pero en realidad no hay mucha energía detrás, porque el aire ya está enrarecido. Pero aquí estamos golpeando contra el suelo. Entonces lo que va a pasar es que el aparato se sacude bastante y se detiene de golpe. Ahí va a caber una evacuación. La gente empieza a salir. De todos modos, tienen bastantes heridos, especialmente el copiloto, porque el capitán, bueno, él fue sacudido y todo eso, pero lo peor fue para el copiloto, porque lo que le pasó al copiloto fue esto. Es que normalmente él tiene un cinturón de seguridad alrededor de la cintura y tiene un cinturón, hay dos cinturones que van sobre los hombros, que se enganchan en una especie de disco que tiene a la altura de la cintura, ¿ok? A la altura del vientre de la cintura. Entonces, lo que va a pasar es que la correa derecha no tenía un sistema de bloqueo. Eso significa que normalmente es como un cinturón de seguridad, bueno, de auto o algo así. Si tiras bruscamente de ella, debe detenerse. Bueno, el sistema de bloqueo es un sistema inercial de bloqueo, un sistema mecánico, que si tiras lentamente se mueve, así que permite libertad de movimiento. Pero si tiras bruscamente, debe bloquearse. Bueno, lo que pasó fue que no se bloqueó en absoluto. El sistema llevaba mucho tiempo dañado, nunca se había detectado. De hecho, si ves, hay un video en este canal, hay un amigo mío que falleció en esas condiciones. Es que despega, pierde los dos motores, quiere dar la vuelta para regresar a la pista, lleva el combustible equivocado, entonces los dos motores se apagan en rápida sucesión uno tras otro. Después giro cerrado para regresar a la pista, pérdida de control, el avión se estrella. Y para agregar realmente el último elemento ahí que va a sellar su destino, es que los dos cinturones, bueno, el sistema del arnés estaba dañado. Lo que hizo que su cuerpo se fuera hacia adelante, chocó contra el tablero, contra la palanca y todo. Y pues eso fue lo que pasó, seccionó una arteria a la altura del corazón. Entonces aquí lo que va a pasar es que nuestro copiloto, su cuerpo va a ir hacia adelante, pero va a girar. ¿Girar por qué? Porque simplemente el hombro izquierdo está atorado y el hombro derecho está libre. Entonces va a girar, su cabeza va a ir hacia adelante y va a golpear. Eso le va a causar una herida muy, muy grave en el ojo. Creo que perdió un ojo, según lo que escuché. Pero yo no logro encontrar exactamente el detalle de todas esas heridas. Pero en todo caso es una herida extremadamente grave a nivel del ojo derecho. Entonces llegaron los servicios de emergencia. Hubo bastante retraso para evacuar a los pasajeros porque también había reglas en el aeropuerto que decían que primero se envía a los bomberos. Ok, primero se envía a los bomberos. Ok, se envía a los bomberos. Y después solamente se envía el transporte. Ok.
Y tenemos que esperar a que el transporte, que los bomberos digan está bien, la escena está asegurada, significa que hemos controlado todo lo que es incendio, cosas así, para que los vehículos de traslado puedan venir a recoger a los pasajeros. Entonces, el problema es que este esquema, no prohíbe que preparemos los transportes para que, en cuanto los bomberos lo digan, vayamos. Y bueno, ellos estaban un poco atrasados con eso. Y entonces los pasajeros estaban en el frío y todo. Esa noche hacía -5 grados, más la ventisca y todo eso. De todos modos, se quedaron bastante tiempo en la pista con esa temperatura, ¿eh? Ya sabes, sobre todo cuando vienes sin estar muy abrigado y todo eso. Hablando de abrigarse bien, hubo gente que también intentó irse con sus maletas. Ok, pero sinceramente creo que si uno lleva su maleta, creo que las autoridades aeronáuticas van a tener que cambiar las reglas de certificación de los aviones. Eso significa que va a ser necesario que se determine la evacuación. Con las maletas y las mochilas, eso significa lo que debemos hacer. No solo decirle a la gente que dejen sus maletas y todas sus cosas y salgan. Y después decimos que salieron en 90 segundos, entonces es genial, lo validamos, pero no. Tenemos que decirles que tomen todas sus maletas, sus abrigos, sus cosas y todo eso, evacúen y tenemos que evacuar en 90 segundos. En ese caso, verán que la obligación será tener más salidas de emergencia en los aviones y quizá incluso menos asientos en realidad también, porque sinceramente eso es lo que hace la gente. Eso de dejar tus cosas, yo dejaría mis cosas, pero la verdad es que no es realista. Y sobre las pertenencias, ya saben, en este canal, una vez recibí a alguien que estaba en el barco Costa Concordia, ese barco que se volcó en Italia, que chocó contra una de las rocas. Y luego el capitán quería lucirse un poco y al final pues rompió el casco y todo. Pues la gente que se fue sin sus maletas, ¿no? Sin dinero, sin pasaporte, no fue nada fácil para ellos, ¿verdad? No fue nada fácil. Algunos terminaron como personas sin hogar en Italia. ¿Sabes a lo que me refiero? Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos. Había personas que tenían pasaporte estadounidense y les decían, escuchen, nosotros somos la embajada, no estamos aquí para ustedes, no estamos aquí para ayudarles, tienen que arreglárselas solos. Aquí están los costos del pasaporte. Si quieres un pasaporte de emergencia, cuesta tanto, tienes que traer el dinero y no tenemos cambio. La máquina allá, puedes ir a tomarte fotos, acepta X dólares o X euros, tú pagas por ti mismo, nosotros no vamos a pagar por ti, ¿entiendes? Y la gente que tenía una tarjeta de residencia y todo eso, los que son extranjeros, es aún peor para ellos. Para que les den una tarjeta de residencia en el extranjero, en una embajada, buena suerte, la verdad. La gente no tenía para comer, no tenía para pagar el taxi, todo eso. No creas que porque tienes un problema, porque sobreviviste a un accidente, todo es gratis, ¿eh? ¿Ves lo que quiero decir? Sobrevives a un accidente, llegas al aeropuerto, bueno, vas al McDonald's, bueno, ¿cuánto es? ¿Pagas? Si tu tarjeta se quedó en el avión, ¿qué quieres que haga por ti? Intentas suplicarle a los pasajeros, tal vez alguien buena onda te pague una bebida o algo más, pero eso no es tan fácil, ¿sabes? No hay que engañarse, por eso la gente tiende a hacer eso, porque vivimos en un mundo bastante inhumano, aunque no lo parezca, ¿verdad? Así que, bueno, al final de las 138 personas, lo genial es que tenemos 138 personas que están bien de acuerdo, lo cual es súper, ¿eh? Quiero decir, no se le pide nada más a un piloto. Después, de todos modos, hubo algunos heridos. El aparato se fue a la basura, estaba completamente destruido, además de algunos daños materiales en la pista y todo eso, pero eso no era lo más difícil de reparar. Así que bueno, y los SOP, los procedimientos estándar, fíjense bien, fueron modificados, pero bueno, en todo caso, eso fue justamente un accidente, no es un incidente, es un accidente. Porque de todos modos, un avión que terminó en la basura, no se necesita que haya muertos para que sea un accidente. En la definición, en la ACI, no son los muertos los que hacen que sea un accidente. Está bien, ellos lo hacen, si los hay, sí es un accidente, pero este nivel de daños sigue siendo algo muy, muy serio. Por suerte, el avión no se incendió. Todo eso, entonces todo va. Bien está lo que bien acaba. Bueno, amigos, gracias por ver este video hasta aquí. Les recuerdo mi libro Scrology. Es un libro, creo, importante de leer porque habla de cómo se utiliza la ecología política para justamente atacar nuestro modo de vida, atacar la economía, atacar también la aviación, agregar impuestos, prohibir aviones, bloquear cosas, todo eso. Así que creo que es una lectura indispensable. Lo pueden encontrar en Amazon, en formato Kindle o en papel, e incluso está disponible en Audible para quienes prefieren escuchar. Soy yo quien lo lee, estoy muy orgulloso de eso. Gracias amigos y gracias a quienes apoyan este canal en todas partes, en Patreon, todo eso, y nos vemos en la próxima.